Hola, buenos días. Vamos a empezar con la primera ponencia temática. Unas breves palabras para agradecer a la organización la invitación para moderar esta mesa. Para mí es un gran placer y honor poder estar aquí en este encuentro, que para mí es un encuentro de amigos, porque tengo muchos amigos aquí portugueses de España y es un placer volver a encontrarlos en Santiago, en esta belísima ciudad. Saludar a todos y en especial mis compañeros de mesa, Javier Carrer y Cantera Herrero y Teresa Espassandín. Javier Cantera Herrero empieza con su ponencia con el nombre El valor de la psicología del trabajo en la crisis laboral española. Javier Cantera Herrero es licenciado en Psicología y en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Fue vogal del Colegio Oficial de Psicología de Madrid durante 6 años. Es actualmente el presidente del grupo BLC, donde coordena a muchos psicólogos en su actividad de consultoría de recursos humanos. Fue director europeo de recursos humanos en Carbone Schweppes. Fue también director de recursos humanos en Telefónica. Publica muchos libros y es un especialista en esta área de recursos humanos. Muchas gracias, Javier. Muy bien. Pues en primer lugar, muchísimas gracias y encantado de estar aquí en este encuentro entre compañeros psicólogos tanto de Portugal como de aquí de España. Bueno, lo que vamos a intentar, o lo que yo voy a intentar en 20 minutos, más o menos, para dejar tiempo para las preguntas, que es lo que es fundamental, y luego dar tiempo a mi colega Teresa, es ante todo contaros qué es lo que hemos visualizado durante estos años en la psicología del trabajo en España, ¿no? Yo quiero decir que tenemos claramente una gran oportunidad. Yo cuando me muevo por Europa y cuento la cantidad de psicólogos del trabajo que hemos sido directores de recursos humanos aquí en España, la cantidad de profesionales que estamos moviéndonos en las empresas, yo creo que en España fuimos de los primeros países europeos donde la psicología del trabajo asumió mucho la posición de gestión, la posición de dirección de recursos humanos, y nos quedamos poco como técnicos, sino más bien como personas involucradas dentro de la gestión. Eso ha generado que en esta crisis que hemos vivido hasta hace poco y que seguiremos viviendo por los diferentes modelos de crisis, pues ha sido fundamental, yo creo, nuestra labor. Yo no me voy a hablar solamente del pasado ni del presente, sino me encanta hablar del futuro, porque creo que tenemos un valor enorme en un futuro dentro de la psicología del trabajo. Por eso mi ponencia la titulé El valor de la psicología del trabajo en la crisis laboral española. Como hoja de ruta, 6 grandes ideas que vamos a intentar debatir o voy a intentar presentaros. La primera es, ¿el concepto es crisis o son las crisis? Obviamente yo creo que nos equivocamos cuando pensamos que solamente existe la crisis. Yo creo que estamos embaucados dentro de un modelo de muchas crisis. Luego quiero explicar un poco la situación del antes y el después. Yo creo que, como se decía en la historia, lo de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo, yo digo antes de la crisis y después de la crisis, ¿no? Hay una C, un C y una DC, porque es muy importante pensar qué es lo que hemos hecho diferentes o qué nos ha relegado la crisis que hemos sufrido hace unos años en un momento histórico tan importante como ha sido para la psicología del trabajo. Luego me gustaría hablar de las 5 áreas emergentes del trabajo actual, lo que yo veo en todos los foros y lo que me están requiriendo ya las empresas, y en lo cual es muy interesante que la gente veamos que ahí hay un gran nicho de trabajo para la psicología del trabajo y que tenemos que trabajar mucho en este momento en esas áreas. También es muy interesante que veamos los nuevos retos que nos están imponiendo la psicología del trabajo. Creo que es muy importante que la psicología del trabajo asumamos un momento histórico importante, no solamente por la crisis, sino porque lo que podemos nosotros solucionar dentro de la crisis.
Luego hablaría simplemente del rol expandido, como nuestro rol dentro de las empresas está cada vez más expandido, más grande, digamos, siendo más grande en muchas variables. Y por último, simplemente una conclusión que yo le intento sintetizar en 3 palabras: confianza, hibridación y cambio. Y veréis por qué, utilizando 3 sentencias de 3 grandes psicólogos. Bien, para empezar, una frase de una persona que yo he tenido ocasión de escucharla en alguna ocasión en Francia, Serge Morin, que es un semiótico que decía una cosa que a mí me marcaba, es decir, la realidad es compleja, la simplificamos para entenderla. Y es muy importante que tengamos esa idea. ¿Por qué? Porque la verdad de los temas que vamos a ver a continuación no son temas exclusivamente encauzados desde un punto de vista de la psicología, y lo que trabajamos en empresas sabemos que la multidisciplinaridad, al intentar entender la realidad, es muy importante. La perspectiva legal, la perspectiva económica, la perspectiva social, la perspectiva antropológica incluso. Creo que es muy importante esa visión conjunta en sí mismo para entender la realidad. Y donde el psicólogo tenemos que destacar claramente por nuestro prestigio, por nuestra capacidad enorme de poder influir a través de nuestro conocimiento, nuestros paradigmas y nuestra capacidad de ser importantes. El concepto crisis para mí no existe. Para mí existen las crisis. ¿Por qué hay tantas crisis y vamos a tener durante mucho tiempo las crisis, ¿no? Porque existe una serie de variables que están configurando la sociedad y que están configurando los momentos socioeconómicos muy diferente a la que ocurría hace unos años. Los 3 vectores para mí de la crisis: primero está la digitalización. La digitalización está cambiando la forma de entender la gestión de la psicología del trabajo en las empresas. La digitalización está consiguiendo que mucha gente tenga que cambiar, salir mucho de sus zonas de confort, evolucionar. Y esta digitalización no solamente cambia los negocios, sino cambia claramente mucho la forma de entender las personas, su relación laboral. Es muy importante que tengamos una gran reflexión sobre la digitalización. Pero en ese segundo momento, quien no sabe, es el tema de la globalización. No es que la globalización ya haya pasado, la globalización cada vez es más grande, y esto en unos entornos de economía colaborativa que nos conlleva la nueva digitalización todavía es muchísimo más grave. El otro día me estaban diciendo que estaban encargándome un taxi en Cantabria desde un call center que estaba ubicado en concreto en Paraguay, y ese call center estaba en Paraguay, estaba cubierto por gente de 7 nacionalidades diferentes. Todo esto claramente está generando una globalización entera en el mundo de entender los negocios. Y la tercera variable es las diferentes coyunturas que existen. Nadie sabíamos hace unas 2 semanas el problema de Volkswagen. Pues el problema de Volkswagen en este momento es un problema grave, no solamente para España, por el productor que somos de automóviles, sino para toda Europa, para Asia y para todo el mundo. Con todo este panorama hay 2 elementos todavía más. La aceleración del cambio, yo lo llamo San Google. Ya sabéis que Google lo que nos está provocando es una aceleración muy clara del cambio, del poder del experto, del poder del conocimiento, de la ubicación del conocimiento, y eso también está generando esa aceleración del cambio. Y también tenemos todo el tema del factor sistémico, la teoría del caos. Un soft inadecuado en Volkswagen genera que baje la bolsa de Madrid en un momento dado lo que ha bajado en las últimas 2 semanas. Es muy importante, pensemos, que este factor de la teoría del caos genera mucha incertidumbre entre las personas que están en el entorno de trabajo. Al final, hay 3 niveles de la crisis. Hay un nivel social, hay un nivel psicológico y hay un nivel económico. Por eso os decía al principio que los enfoques multidisciplinares es muy interesante para abordarlo. Pero ahí los psicólogos tenemos un gran rol, un gran papel, porque aportamos cosas que ni desde una perspectiva económica ni desde una perspectiva social se les ocurre en unos entornos como son los entornos laborales. Fijaros que una de las cosas que es fundamental es que el cambio económico-social está implicando una crisis psicológica. La gente en las organizaciones, hay 4 razones por las cuales se está encontrando muchísimo este cambio. Una primera, todos lo sabemos, es la pérdida de empleo. La pérdida de empleo está generando de que por mucho que hablemos de empleo razonable, de empleo que busquemos un despido lo más adecuado posible, obviamente genera muchísimos cambios y crisis psicológica. Pero no es lo único que estamos viendo en las organizaciones. Hay otra variable para nosotros fundamental, que es la obsolescencia de conocimientos y habilidades.
Mucha gente, cuando te dice que lleva 20 años ejerciendo el mismo puesto de trabajo, tienes un gran problema de obsolescencia de conocimientos y de habilidades. Han tenido pocas ocasiones para demostrar otras cosas diferentes. Esa obsolescencia está teniendo con la digitalización un gran efecto psicológico en las personas. Una tercera razón es toda la que tiene que ver con la minusvaloración de la retribución. En Europa me preguntan muchas veces, Javier, ¿cómo habéis conseguido bajar tan rápidamente la productividad, incrementar tanto la productividad, bajando tanto los salarios? En este momento, en los últimos 3 años, ha habido una bajada, lo que se llama la depreciación interna, de un 13% de los salarios como media a nivel de España. Eso, primero, dice mucho de nuestra sociedad, de nuestra flexibilidad, pero también dice mucho del impacto psicológico que implica. Y el tercero es la pérdida de compromiso empresarial. Yo creo que las personas cada vez se creen menos a las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas que vendían aquello del talento antes de la crisis, que cuando la crisis ha dicho sálvese quien pueda, han olvidado el tema del talento y ahora tienen que volver a creer en las empresas. Todo esto configura claramente un caldo de cultivo que creo que para la psicología del trabajo nos va a aportar bastantes elementos de futuro. En España hay que añadir otra serie de características un poco específicas que tenemos como país. Una primera es la cultura del trabajo proteccionista. La reforma laboral, que obviamente es incompleta, como toda reforma, la reforma laboral ha ido atacando un elemento para nosotros básico, que es el proteccionismo del trabajo, que procede desde muy años anteriores, desde la propia dictadura, que había un gran proteccionismo del concepto de trabajo. Eso genera claramente una cultura proteccionista que hace que la gente piense que el trabajo para toda la vida, el trabajo único, el trabajo exclusivo. Claramente eso no existe en la realidad. La realidad lo que puede existir son diferentes tipos de trabajo, pero no el trabajo único. Otra característica es la poca, digamos, nivel de internacionalización de nuestra plantilla. Los dominios idiomáticos son muy pequeños en nuestra plantilla y la internacionalización la estamos pagando a golpe de que la gente vaya en muchas ocasiones a situaciones muy inadecuadas por su falta de dominio idiomático. Una tercera característica es lo que yo llamo el síndrome funcionario. Yo que doy clases en el Instituto de Empresa en Madrid, sigue viendo en este momento que lo que le preguntas a una persona de posgrado cuál es el puesto ideal en España, sigue pensando el ser funcionario. Obviamente eso genera una cultura muy poco eficaz en este momento todavía para una cultura dinámica empresarial. Y la tercera es una de las cosas que más me duele a mí, por ser empresario, ¿no? Que es la denostación de la figura del empresario y no concebir al empresario como ser social. Yo creo que ser empresario, que desde los 19 años he sido, es uno de los elementos fundamentales en esta vida porque generas riquezas, generas formas de pensar y generas ante todo capacidad de poderlo desarrollar. Pero yo creo que esas 4 características marcan un poco el entorno español de la psicología también del trabajo. ¿Qué es lo que hemos hecho antes? Como os decía yo, antes de la crisis, durante la crisis, y qué estamos empezando a hacer en esta situación hipotéticamente post-crisis. Antes de la crisis, todos sabemos que las 3 áreas donde trabajaba siempre la psicología del trabajo, y en España con bastante buena tradición, era la selección, la formación y la evaluación. La selección se empezó en los años 40-50, hicimos un libro en el Colegio de Psicólogos de Madrid sobre la historia de la psicología del trabajo y empezamos desde los primeros psicólogos pragmáticos que empezaron a trabajar en los años 50 en España. Hemos hecho todo un análisis de que la selección ha sido el elemento, el vivero donde ha entrado la mayoría de los psicólogos del trabajo. A partir de los años 70 se genera todo el tema de la formación en habilidades, empieza a destacar el tema de la formación en habilidades y en los años 80 empezamos a trabajar mucho todos los temas de evaluación, no solamente desde una metodología más de assessment center, sino los sistemas un poco más de sistemas de evaluación. Obviamente ese era un rol muy pequeño el que teníamos antes. Sí que había algunas tareas que estaban saliendo, como era el tema de las relaciones laborales. Empezábamos ya la prevención de riesgos laborales, todos los temas de relaciones laborales, los temas de comunicación y los temas de consultoría interna. Pero sí hay que destacar que antes de la crisis estábamos ubicados en una zona de confort, los psicólogos en el ámbito de trabajo muy aplicada, que era toda esa zona de confort metida entre la selección, la formación y la evaluación. Pero empiezan a salir unas tareas emergentes
Yo siempre digo lo mismo, el tema de coaching no es que la moda que existe en coaching en España es porque sí, sino porque ha dado de lleno en una época de crisis laboral importante, ¿no? Yo tuve la ocasión y el orgullo de firmar el primer libro que se publicó en España de coaching allá hace ya 15 años, en el año 2000, y me preguntaban entonces, Javier, ¿tú piensas que el coaching va a ser una moda? Y yo decía, no, el coaching no es una moda, el coaching es algo que va a quedar aquí. Y yo creo que la psicología, ojalá, digamos, representemos claramente este nicho de mercado que se ha abierto muy potentemente, que es el tema del asesoramiento personal o acompañamiento a través del coaching. Pero se generaron también otras nuevas perspectivas. Una es el tema del outplacement, que ahora veremos cómo en España ha habido un gran desarrollo en esta época de crisis. Es más, yo puedo comentar que en mi empresa, muchos psicólogos he tenido que reconvertir del área de selección en época de crisis, que no había selección, al área de outplacement. Y ahí sí que también tenemos una carencia de mucho conocimiento de cómo asesorar en los procesos de coaching de empleo o de outplacement. Y por último, empezaban antes de la crisis los temas de diversidad. Yo me acuerdo de un libro que publiqué en el 2007 sobre igualdad en la empresa, sobre el tema de la igualdad de género, que sabéis, la famosa ley que salió en el 2007, y empezábamos a trabajar un poco el tema de la diversidad. Pero este es el panorama que había antes de la crisis. ¿Qué pasó o qué ha pasado del 2007 al 2014, que es como los teóricos tildan, que ha sido la parte más dura de nuestra crisis? Pues en época de crisis lo que ha pasado es que las tareas habituales, basadas en esas 4 características que dijimos, pues están basadas fundamentalmente en relaciones laborales. Que ha existido pues, un cambio totalmente de perfil. El perfil que había muchos psicólogos haciendo temas de selección, desarrollo, formación antes del 2007. Entre el 2007 y el 2014 se nubila con una estrategia muy de relaciones laborales, donde los psicólogos lo hemos tenido que adaptar a un entorno donde lo fundamental era la gestión de coste, lo fundamental eran los procesos de salida o reestructuraciones de personal y, obviamente, todo esto ha generado un caldo de cultivo diferente, ¿no? Ahí hemos visto que claramente pues, el outplacement y el coaching nos ha servido. La reforma del mercado laboral del año 2012 fue fundamental con la creación de los planes sociales, lo cual facilitábamos que cualquier salida de personal necesitaban unos servicios de outplacement. Yo he gritado por todos los sitios que eso sería una labor muy interesante que hiciéramos más todavía los psicólogos. Yo me encuentro muchas empresas de outplacement, competencia mía, en la cual la mayoría de la gente son gente que no sabe trabajar el duelo laboral, que no sabe trabajar la gestión emocional de una persona en una pérdida de trabajo y que solamente se dedica a buscar otras ofertas. Yo creo que ahí hay un área que en estos años hemos sido capaces, los psicólogos, de entrar ahí, pero que tenemos que profundizar bastante. En esta época de crisis es importante ver que la selección, por ejemplo, en España bajó ese mercado un 45% de golpe entre el 2007 y el 2009. Eso ha generado muchos psicólogos de trabajo en el paro, precisamente por su especialización en selección, y creo que eso es un elemento bastante negativo. Por eso yo apelo a un rol expandido en un futuro para intentar que la aportación de la psicología sea muchísimo más amplia. Después de la crisis, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que las 4 características del mercado pues siguen aquí. No hay tantas pérdidas de empleo, pero sigue habiendo pérdidas de empleo. La reestructuración por la globalización van a ser continuas. Hemos bajado de tener un año 2013-2014 llenos de ERES a un momento como el actual que hay menos ERES, pero que hay una actividad aproximadamente de un 25% más que en el año 2010 sobre situaciones de crisis. Eso significa que esos 4 problemas están ahí. Y a mí lo que más me preocupa es el segundo, que es la obsolescencia del capital humano en las empresas, por la cantidad de horas de formación que no se han empleado en los últimos años por la situación de la crisis. La crisis ha generado restricciones en los presupuestos de formación y eso ha generado que haya mucha gente, mucho talento retenido y mucho talento no explorado, no desarrollado por las organizaciones. Yo creo que hay que destacar que tenemos que perseguir claramente nuestro rol actual, el rol del coaching y el rol del outplacement. Yo creo que son 2 roles que van a seguir, pero a su vez van a emerger algunas cosas muy interesantes que yo lo pongo como elemento fundamental. Ya cada vez más las empresas nos piden que sepamos medir el nivel de compromiso, de engagement que tienen las personas con las empresas.
Y ahí tenemos que estar los psicólogos. Nadie puede dar mejores consejos sobre cómo buscar los niveles de compromisos personales con las empresas que los que estamos en psicología. Otra segunda tendencia por la digitalización es el empleado 3.0. Cada vez más se está deslaboralizando los empleados. El crecimiento del empleado autónomo, del freelance, llamado en Estados Unidos, donde no son empleos fijos de contrato, son empleos por trabajo, va a generar muchos empleados que van a estar en entornos, trabajando donde sea, desde su casa, desde cualquier sitio. Este empleado 3.0 genera claramente una reflexión de la psicología, no solamente desde el workplace del sitio de trabajo, sino también muchísimo desde el punto de vista de la psicología de una persona adscrita temporalmente por un empleo 3.0. También hay que destacar otra tendencia que existe ahora. El desarrollo del Big Data nos permite tener un conocimiento exhaustivo de nuestros empleados y esto se llama las técnicas de HR Analytics. No dejemos a los técnicos que hagan el HR Analytics. Dejemos y busquemos que los psicólogos sepamos hacer predicciones de comportamiento en función de los conocimientos de los datos de las personas. Es muy importante tener una ideología de datos, como yo digo, fundamental en las organizaciones, porque si no nos quedamos solamente con una visión tradicionalista del psicólogo que tiene consulta, que habla con la gente, que está en las relaciones interpersonales. Tenemos que avanzar también en la exploración del dato. Y también muy importante el tema del bienestar. Ya sabéis que es un término que en castellano tenemos, que es maravilloso. Y aquí tenemos muchísimos elementos. Hoy día, por ejemplo, hay una moda enorme en las organizaciones que viene de Estados Unidos, que es imparable, que es la utilización de técnicas como mindfulness para la gestión del estrés. Antes, cuando llamabas que una empresa te pedían un curso de gestión de estrés, pues la empresa al final no quería reconocer que generaba estrés. Ahora lo llaman mindfulness y parece que es lo mismo y que la gente queda más contenta. Es muy importante pensar todo el tema del bienestar. Y hay un repunte, o empieza a haber un repunte en selección, en formación y evaluación. Este año la selección ha crecido un 10%, pero hemos bajado históricamente un 45% y está subiendo un 10%. ¿Cuáles son las 5 áreas? Pues lo mencionaba ya ahí explícitamente. El tema de engagement. Vuelvo a insistir, el concepto clima laboral, que es un concepto que creo que los que somos teóricos de los temas de psicología del trabajo no lo tenemos que cargar. Porque el clima laboral está basado en que un empleado se tenía que poner como para reclamar cosas. Y lo interesante es buscar qué es lo que a ti te hace que estés comprometido con esta organización y qué es lo que te hace que no estés comprometido con una organización. Las teorías de engagement, de compromiso, vienen muy potente con la confianza de generar las organizaciones. Mediante con un modelo hoy día de dirección de recursos humanos que no es tanto un modelo de talento como un modelo de experiencia empleado, igual que la experiencia cliente que tiene la gente de marketing. Durante el tiempo que vas a estar en esta empresa, que sabemos que no va a ser para toda la vida, lo que yo te tengo que facilitar como gente de recursos humanos, como psicólogo del trabajo, es la mejor experiencia empleado que puedas tener. El tema de engagement es importantísimo en este momento para la motivación. De hecho, es el tema nuclear, si veis, en todas las ponencias y artículos últimos que se publican de psicología del trabajo. Empleado 3.0, que voy a deciros, yo he dicho desde hace muchísimos años que el modelo de trabajo, la cultura del trabajo ha cambiado, los entornos tecnológicos nos hacen cambiar y por tanto tenemos que saber adaptarnos a este nuevo cambio. Y el empleado 3.0 es que ese empleado no va a tener tiempo de trabajo, todavía vamos a ser más esclavos porque estamos todo el día trabajando. Yo hace un rato estaba ahí enviando varios mails, enviando un Twitter para una presentación, es decir, al final vas a estar trabajando en cualquier momento. Antes era mucho más claro, había un tiempo de trabajo y un tiempo de ocio. Eso genera muchos problemas desde el punto de vista de la psicología del trabajo que creo que ahí tenemos que dar una resolución. En HR Analytics o la aplicación del Big Data nos va a posibilitar tener un conocimiento exhaustivo de las personas en una serie de comportamientos. Fijaros, una aplicación totalmente, digamos, muy accidental. Hace poco, el cambio de una sede de una empresa de un sitio a otro, yo les hice un análisis de Big Data que simplemente sabiendo las direcciones de las personas, con un Google Map hicimos un mapeo e identificamos los 3 sitios donde mejor podría ser ubicado un cambio de sede. Debe de evitar preguntar, etcétera, etcétera. Tenías una explotación de datos científica donde tú decías que un cambio de sede incidía menos en la vida de las personas, ¿no? Es muy importante. Todo el tema de Big Data nos puede permitir muchísimas hipótesis de comportamiento y eso es muy interesante analizarlo. Gestión de la diversidad. En España empezamos con la diversidad de género en el año 2007
Ahora estamos involucrados en la diversidad generacional. Al poner tan sumamente difícil que la gente se prejubile, porque obviamente el Estado lo que ha hecho ha sido penalizar las prejubilaciones, genera que por primera vez va a haber 3 generaciones trabajando en las empresas, abuelos, padres y nietos, y es muy importante la diversidad intergeneracional, el talento senior. Pero todos los modelos de diversidad en este momento en las organizaciones están teniendo éxito. Está súper demostrado que los equipos de alto rendimiento son los equipos más diversos. Tener diversidad académica, tener diversidad cultural, tener diversidad social, con gente incluso con minusvalías incorporado dentro de los entornos de trabajo, es todavía muchísimo más potente. Y por último, el tema del crecimiento personal o bienestar psicológico. La gente demanda tener una aproximación al mundo de trabajo donde haya un crecimiento personal. Si queremos tener grandes profesionales, tenemos que tener grandes personas. Y hay un abanico ahí muy importante para los psicólogos en este momento. Esas 5 tendencias tenemos que trabajarlas profundamente si queremos dar valor a la psicología del trabajo. Bien, aquí tenéis los 12 áreas, según un análisis que hemos hecho nosotros, donde yo claramente perfeccionaría. ¿Qué perfeccionaría en selección? Pues todos los temas de social recruitment, que hay muchos psicólogos que dicen, no, es que eso meterte en las bases de datos, meterte en todos los temas de redes sociales, es básico el social recruitment. También es íntimamente muy básico todo lo que es el Big Data de candidatos. En este momento hay aplicaciones fuera de nuestro país que están desarrollándose muy potentemente de conocer a cada candidato potencial, sus preferencias, su desarrollo, para poder tener identificado caladeros para ir a pescar grandes candidatos. En formación es muy importante todo lo que tiene que ver la neurodidáctica. Las teorías de la neurociencia nos va a posibilitar el idear diferentes modelos, superar esa lacra para mí que es el e-learning, que es lo más enlatado que puedas imaginar, buscar modelos de plataformas colaborativas de aprendizaje a través de preguntas, que es como claramente la neurodidáctica nos dice que va a desarrollarse. Ahí está un campo enorme. Igual que el campo de la gamificación. Yo no puedo pensar, y hoy había una noticia en la prensa que Conservas Martínez, una empresa de Valencia, ha hecho el primer juego para formación y aprendizaje en un momento dado en el cual permiten retarse entre los diferentes empleados en función del conocimiento mejor de los clientes. La gamificación está para quedarse, es un elemento formativo básico y los juegos serios ahí están para desarrollarlo. Idénticamente todos los temas de evaluación, la evaluación, todos los temas de individualización, cada vez más vamos a modelos más individualizados, con lo cual gana más la psicología, ya no buscamos modelos colectivos, no vamos a convenios colectivos, vamos a contratos individuales. La psicología tiene un gran campo en este área. Pero no solamente los tradicionales, sino también en tareas consolidadas tenemos que hacer. En coaching y mentoring tenemos que hacer el bien hacer. Yo siempre digo lo mismo, puede ser cualquier persona coach, pero un psicólogo que encima es coach no es cualquier cosa, es el mayor prestigio que se puede tener. La psicología tiene que apostar fuertemente por hacerse con el tema básico del coaching como elemento explicativo de mucho asesoramiento a las personas. Todos los temas de diversidad y los temas de outplacement. Yo vuelvo a decir encarecidamente, en este país todavía no hay una reflexión sobre cómo ayudar en las transiciones de carreras directivas o en las transiciones de carreras profesionales, y es muy importante toda una labor que ahí podemos hacer. En tareas emergentes, pues en engagement, muchísimo todos los temas que tiene que significar sobre cómo tener sistemas más científicos de medir el compromiso. En los temas claramente empleado 3.0 y en bienestar psicológico hay que desarrollar toda una serie de elementos muy importantes. No podemos ir de psicólogo por las empresas, tenemos que ir como persona que con nuestro conocimiento psicológico apoyamos al desarrollo empresarial. Y por último tenemos tareas futuras. Hay 3 tareas que están emergiendo en este momento, que es todos los temas de HR Analytics, todos los temas de mediación laboral y todos los temas, en último lugar, de lo que nos está apoyando la neurociencia. En este momento os puedo decir que hay una experiencia piloto que estamos haciendo en Madrid, donde estamos midiendo la onda cerebral de todas las personas al entrar a la oficina y al salir de la oficina, para ver si por lo menos las personas salen con un mismo nivel de ondas cerebrales que han entrado, con un elemento de neurocientífico de investigación. Estas son las 12 áreas que yo veo claramente que habría que desarrollar y que habría que trabajar desde la psicología del trabajo. Por lo tanto, no podemos quedarnos un psicólogo de trabajo solamente en selección o en formación, que tradicionalmente hemos tenido
esa tendencia y ha ocasionado que claramente en época de crisis podemos valorar en muchos otros términos. Las herramientas, por lo tanto, son esas 5 que os he comentado a lo largo del día, pero claramente es la gamificación, es un elemento fundamental. Yo, si fuese ahora un chaval joven de psicología, estudiaría mucho los elementos de gamificación. También estudiaría mucho las plataformas digitales de aprendizaje. Creo que tienen un desarrollo enorme. Acaba de lanzar Telefónica ayer una plataforma para profesorado que os lo recomiendo directamente de Telefónica porque es una plataforma de las mejores que he visto yo a nivel mundial. La lanzó ayer en concreto y es una plataforma que te permite tener un conocimiento y compartir un conocimiento en teorías de aprendizaje muy potente, ¿no? Mindfulness aplicado, yo creo que aquí tenemos que tener un ejemplo más de aplicación. Sí que puede asustar algunas aplicaciones de mindfulness que no estén aplicadas adecuadamente a los entornos de la gestión de la adversidad, del estrés y el nivel de resiliencia de los empleados. Storytelling, que para mí es fundamental. Ya sabéis que el storytelling está pegando muy fuerte en publicidad. La capacidad de enseñar a la gente a través de juegos y a través de ideas y a través de esa historia, esa capacidad de tener esa historia también es importante. Y por último, el Big Data comportamental que hemos estado viendo. No me quiero extender más porque si no vamos a ver. El rol expandido de la psicología del trabajo para mí tiene que estar basado en todos estos verbos que son los que habitualmente las empresas me piden. Me piden las empresas que sepamos atraer personas, que sepamos adecuar personas, que sepamos adaptar personas. Me piden las empresas que hay que saber gestionar, hay que saber evaluar, hay que saber apoyar, hay que saber retener, hay que saber comprometer, hay que saber motivar. Hay que saber claramente todo lo que es el desarrollo, todo lo que vienen siendo los procesos de aprendizaje, ¿no? Y todo eso lo tenemos que hacer con esos 12 campos que yo creo que podemos trabajarlo. Teniendo una visión integral, para mí, de la psicología del trabajo y que no somos especialistas en selección, en formación, sino somos especialistas en muchas materias. Y de técnico, tenemos que ser gestor de confianza. Es importante ese cambio, porque fijaros lo que dice David Ulrich, que el futuro directores de recursos humanos vamos a asumir cada vez más una función activista creíble, con lo cual hemos pasado de tener un director de recursos humanos súper técnico, laboral o económico o psicólogo a una persona que sepa ser activista creíble. Sobre un 100% dice que el 25% de nuestro trabajo diario como director de recursos humanos tenemos que asumir el rol de activista creíble. Pues ya a modo de conclusión, simplemente deciros que tenemos que pasar de ser unos técnicos especialistas. Yo desde siempre he defendido que lo peor que puede tener un psicólogo es que sea un técnico especialista. Yo creo que tenemos que tener que, frente a esa visión reactiva de técnico, ese conocimiento definido y tener unos campos como muy exclusivos nuestros, la idea claramente del rol estereotipado del psicólogo en la empresa y de las intervenciones muy unidisciplinares desde la psicología. Por eso yo siempre invito, que yo estoy encantado de estar con vosotros en este foro de psicólogos, pero me encanta también mucho estar en foros donde no hay mucho psicólogo, porque tenemos que aprender, tenemos que interventar, tenemos que hacer hibridación de nuestro conocimiento. El rol de gestor de confianza que están requiriendo las empresas, y yo creo que los psicólogos podemos aportar bastante, pues esa visión proactiva, esas experiencias significativas con capacidad de gestión, ese rol por el foco de las personas y, ante todo, unos equipos multidisciplinarios con valor. Y bueno, ya simplemente para acabar, 3 frases de 3 grandes psicólogos que a mí me han marcado y que creo que pueden encaminar lo que es la psicología del trabajo. La primera, claramente, de Albert Bandura, que ya sabéis que está muy mayorcito en Canadá, y es que decía: confía en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Yo creo claramente en la confianza en lo que sabemos hacer. La psicología tiene una aportación enorme en las organizaciones. Yo lo defiendo donde sea. Creo que somos uno de los grandes profesionales que podemos aportar a las empresas muchísimos conocimientos y muchísimas formas de actuar. Otro psicólogo dijo: a través de otros nos convertimos en nosotros mismos. Hibridación. Lo importante del psicólogo es estar en foros donde no solamente haya psicólogos, sino mucha más gente, muchas más visiones para poder influir desde el conocimiento que tenemos de la psicología y generar una comprensión más completa de la realidad. Y por último, claramente, el cambio. Carl Rogers decía: la curiosa paradoja es que cuando me acepto a mí mismo, puedo cambiar. Cuando aceptemos que la psicología es importantísima en este momento en los entornos empresariales y que nosotros no lo creamos y que no vayamos con la mirada de pensar que la psicología no es un elemento fundamental, tenemos un gran inconveniente porque no aceptamos claramente lo que somos, que tenemos un enorme valor.
Yo creo que hay una gran oportunidad en la psicología del trabajo en los próximos años y creo que en España, por lo menos, vamos a trabajar y tendremos que trabajar para hacernos ganadores de esa gran oportunidad. Muchísimas gracias.